Los estudios críticos culturales tienen como eje principal de análisis los aspectos culturales de las sociedades y las diversas cuestiones que pueden derivar de ellos. Este campo de investigación toma distancia de las tradicionales formas de investigación social, donde podíamos encontrar a la economía y política como principal enfoque para entender los fenómenos sociales. En otras palabras, podemos decir que los estudios críticos culturales son una corriente de pensamiento que busca estudiar y analizar las diversas formas en que la cultura y los medios de comunicación son usados por las élites para garantizar su permanencia en el poder, además de promover su ideología y fomentar las desigualdades sociales. Los estudios culturales están fuertemente relacionados a la vida cotidiana de las personas, por lo que han sido analizados en diversos contextos alrededor del mundo, estableciendo y analizando realidades sociales, históricas, económicas y algunas veces políticas. En este video nos enfocaremos en los estudios culturales en América Latina, donde su vocación crítica se remonta a la tradición ensayística y literaria, que surgió en un contexto colonial, postcolonial, ha invitado a la reflexión continua sobre las tensiones socioculturales y los procesos de transculturación e hibridación que habitan en el continente según lo comparten Smurk e Irwin. Antes de pasar a hablar sobre los estudios culturales latinoamericanos, es pertinente conocer acerca de algunos de los autores más relevantes en el ámbito internacional, como lo fueron Richard Hogarth, Raymond Williams y Stuart Hall, de los cuales Williams será el teórico más relevante de los tres. Richard Hogarth fue un sociólogo y personaje público británico. Su extensa obra incluye los campos de la sociología, la literatura inglesa y los estudios culturales, con especial énfasis en la cultura popular del Reino Unido. Para Hogarth, la cultura popular está en el espacio doméstico como un lugar en donde expresa sus valores y significados de primer orden, siendo el tiempo la continuidad de la vida familiar y doméstica que allí se desarrolla. Por otro lado, Raymond Williams fue un famoso historiador, novelista, crítico, intelectual y teórico marxista galés. Para él, la cultura es una forma de vida que se expresa tanto en el comportamiento cotidiano como en el arte y la literatura. Logra un cambio de paradigma de una comprensión de la cultura como una forma de vida refinada al llamado concepto amplio de cultura. Mientras que Stuart Hall fue un teórico cultural y sociólogo jamaiquino, afincado en Inglaterra desde 1951 hasta su muerte, siendo uno de los principales referentes en los estudios culturales. Dentro de sus aportes a los estudios culturales podemos destacar su modelo de codificación y decodificación. Este modelo presupone la polisemia de los mensajes construidos por los medios de comunicación. La polisemia de los mensajes es un concepto importante en los estudios culturales. Los culturalistas sostienen que los mensajes de los medios de comunicación no tienen un significado único y fijo, sino que pueden ser interpretados de diferentes maneras por diferentes personas. Los autores de los estudios culturales consideran la polisemia de los mensajes y la existencia de significados hegemónicos y alternativos en un mismo contenido. Los culturalistas críticos advierten que la polisemia tiene errores y que sus contenidos no son realmente plurales, ya que los contenidos hegemónicos son los que realmente destacan y sugieren que prevalezca la lectura de la audiencia. Las diferentes lecturas o significados que las audiencias otorgan a los mensajes pueden ser de tres tipos, yendo desde una lectura dominante, donde el receptor acepta la ideología contenida en el mensaje construido por el emisor, pasando por una lectura negociada, donde el receptor encuentra algunos valores o significados del mensaje adecuados pero les agrega los propios, y la audiencia filtra o decodifica el mensaje como le conviene, y llegando a una lectura oposicional, donde el receptor es consciente del significado dominante del mensaje y lo rechaza. La audiencia está, en otras palabras, en total desacuerdo con lo planteado por el emisor. Otros teóricos que han influido enormemente en el enfoque culturalista sobre las audiencias son John Fiske y John Harley, quienes contribuyeron al desarrollo del paradigma sobre la audiencia activa. La audiencia activa es un concepto importante en los estudios culturales. Los estudios culturales sostienen que los mensajes de los medios de comunicación no tienen un significado único y fijo, sino que pueden ser interpretados de diferentes maneras por diferentes personas. La audiencia activa se refiere a la capacidad de los espectadores para interpretar y dar sentido a los mensajes de los medios de comunicación de manera crítica y reflexiva. Según David Morley, los mensajes tienen siempre más de una lectura, ya que no pueden cerrarse a una sola interpretación. La audiencia activa se ha convertido en un tema importante en los estudios culturales, ya que ha llevado a una mayor comprensión de cómo los espectadores interactúan con los medios de comunicación y cómo los mensajes de los medios de comunicación pueden ser interpretados de diferentes maneras. Los estudios culturales han demostrado que los espectadores no son pasivos, sino que son capaces de interpretar y dar sentido a los mensajes de los medios de comunicación de manera crítica y reflexiva. La audiencia activa también ha llevado a una mayor comprensión de cómo los espectadores pueden resistir o subvertir los mensajes de los medios de comunicación. Mientras este auge de nuevos enfoques sobre la audiencia activa se da en Europa y en Estados Unidos,
En América Latina existe una fuerte vertiente que, mediante elaboraciones teóricas y aproximaciones metodológicas diferentes, ha restituido a las audiencias un rol activo y una capacidad mayor de rechazar o negociar los mensajes hegemónicos de los medios. Los latinoamericanos parten de la problemática más amplia de la cultura popular para repensar la comunicación. Jesús Martín Barbero fue un teórico de la comunicación de origen español que vivió en Colombia desde 1963 hasta su muerte. Su obra más conocida es De los medios a las mediaciones públicas en 1987. Fue uno de los teóricos clave en esta nueva perspectiva. Señala que el interés por las culturas populares tiene que ver con tres fenómenos. En primer lugar, con la capacidad del paradigma informacional dominante de explicar a la comunicación en cuanto a comportamiento colectivo y cotidiano, al ignorar las condiciones de producción y reproducción del sentido. En segundo lugar, la ruptura con el inmanentismo en la comunicación, que pretendía entender a la comunicación en sí misma en lugar de pensarla, desde las mediaciones en que se constituyen los procesos de producción simbólica, instituciones, organizaciones, lenguajes y sujetos. Miradas desde la cultura popular, la culta y la masiva dejan al descubierto su cultura de clase. Y por último, el redescubrimiento de lo popular en la comunicación tiene que ver, según Barbero, con la existencia de prácticas comunicativas aún vigentes entre las clases populares. Prácticas a veces tradicionales, como puede ser la cultura oral, rumores, chismes, chistes, relatos populares, a veces apropiados por lo moderno. Con respecto al estudio de lo popular en ámbitos urbanos, donde la comunicación de masas tiene un predominio mayor, Barbero afirma que lo importante está en ver en lo urbano popular no solo la homogeneización de los consumos o la trasnormalización de los patrones culturales afectados por la televisión, sino los modos en que las masas populares reciclan su incipiente relación con el Estado, su distancia al desarrollo tecnológico, la persistencia de elementos que vienen de las culturas campesinas y del mantenimiento del aparato popular de transmisión del saber, la refuncionalización del machismo, la melodramatización de la vida y los usos de la religión. Las consecuencias de este replanteamiento teórico consisten en percatarnos que la recepción de los mensajes de la comunicación de masas no es pasiva por parte de las audiencias, sino que atraviesa por una serie de mediaciones que articulan el contenido con la rutina diaria del uso de los medios y el contexto familiar, comunitario y nacional. Las mediaciones, según Barbero, son los lugares de los que provienen las construcciones que delimitan y configuran la materialidad social y la expresividad cultural de la televisión. De esta manera, estas mediaciones implican un proceso en el que el discurso narrativo de los medios se adapta a la tradición narrativa tradicional del mito y el melodrama, y en el que las audiencias aprenden a reconocer su identidad cultural colectiva en el discurso de la comunicación de masas. Barbero propone como los tres lugares claves de la mediación la cotidianidad familiar, la temporalidad social y la competencia cultural. Otro autor importante dentro de los estudios culturales es Néstor García, quien es un escritor, profesor, antropólogo y crítico cultural argentino. Él propone que tanto el tiempo como principalmente los espacios sociales serían dimensiones de la realidad que estarían bajo las condiciones de la modernidad sobrepobladas por la múltiple y simultánea ocupación de elementos simbólicos, sentidos y formas culturales y sociales heterogéneas en su interior. Asimismo, García define el consumo cultural como el conjunto de procesos de apropiación y uso de productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o donde al menos estos últimos se configuran subordinados a la dimensión simbólica. Por otra parte, Guillermo Zunkel, doctor en estudios culturales de la Universidad de Birmingham, Inglaterra, y sociólogo de la Universidad de Sussex, Inglaterra, expresa que si bien la definición hecha por García Canclini fue fundamental para hacer despegar los estudios sobre el consumo cultural en América Latina, junto con los aportes de Jesús Martín Barbero, los cambios socioculturales de los últimos años demuestran una profunda vinculación entre los campos de la economía y la cultura, y es precisamente el consumo, el acto social, durante el cual se lleva a cabo dichos entrelazamientos. De igual forma, dentro de los estudios culturales tenemos a Renato Ortiz, quien es un teórico brasileño. Estudió sociología en la Universidad de París y se doctoró en sociología y antropología en la École des Hautes-Études en Ciencias Sociales de París. Este autor ha buscado hacer una lectura particular de la génesis de la noción de cultura, trazar un recorrido entre el concepto y el significado teórico de la cultura y analizar cómo el resultado de dicha transformación es absorbido por las raíces de la sociedad moderna. Uno de los conceptos más resaltantes de Ortiz es el de la mundialización, en el cual se usa para referirse a la economía y la tecnología como transformaciones en la producción, el tiempo, la memoria, la noción del territorio y las interrelaciones entre las personas. Estas a su vez se encuentran sumergidas en un solo tipo de economía, la capitalista, y en un único sistema técnico, fax, computadoras, energía nuclear, satélites, etc. Según Ortiz, la mundialización se realiza en dos niveles. Es la manifestación del proceso de globalización de las sociedades que se arraigan en un tipo determinado de organización social. La modernidad, en su sentido económico, sería su base material.
Y 2. Es una concepción del mundo, o un universo simbólico, que coexiste con otras formas como cosmogénicas, políticas o religiosas. Todos estos conceptos y teorías, planteados por un gran número de autores, demuestran una sociedad cambiante, en la cual la cultura es una expresión de las personas, y demuestra esta característica tan intrínsecas en la existencia del ser humano.